Hola, sí, ya estamos. Buenos días, familia. Vamos a hacer dos cosas antes de empezar la predicación. La primera es que vamos a poner nuestro móvil en modo avión, ¿sí? En modo avión para que no entre ningún mensaje, para que no entre nada. Si uno dice, no, es que yo miro ahí la Biblia, aquí te la vamos a poner, no pasa nada. Vamos a cerrarle todas las opciones al diablo para distraernos, ¿sí? Entonces lo ponemos en modo avión. Además, así, si se nos cae, no le va a pasar nada porque planea, ¿sí? Muy bien. Y lo segundo es que vas a mirar al que tienes al lado y le vas a decir, oye, qué guapo, qué guapa estás hoy. Tienes la belleza de Cristo en tu vida. Bueno, pero sin exagerar porque no hay que mentir, ¿eh? Nuestra belleza está en el interior. En el exterior a veces también. Lo que pasa es que la belleza es tan subjetiva, ¿verdad? A veces uno ve una mujer muy guapa con un hombre muy feo y dice, ¿cómo la habrá conquistado? Bueno, pues la belleza es muy subjetiva. Y al revés también, ¿no? Bueno, familia, hoy vamos a hablar sobre el crecimiento y la madurez del cristiano. Yo le he llamado a esta predicación características de un cristiano que madura, que está madurando. Porque, ¿qué es la madurez? Bueno, en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, Jesús dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota, la semilla crece, pero él no entiende cómo sucede. Y de hecho, pues es algo milagroso, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con las vidas de las personas cuando tienen un encuentro con Dios. Dice el versículo 28, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha, ha llegado el tiempo de disfrutar del fruto ya maduro. Y muchas veces hablamos y meditamos acerca de cómo ha sido nuestra propia conversión y uno dice, qué cosa tan misteriosa. Yo personalmente, hasta el día de hoy, no sé cómo Dios hizo para tocar mi mente, para tocar mi corazón y que yo me volviera del estilo de vida vanidoso, en el sentido de vano, de vacío, de no tener propósito en la vida, de esperar simplemente que llegara el fin de semana para irme de botellón con mis amigos y poco más era el propósito de mi vida. Y cómo Dios pudo de alguna manera alumbrar mi mente y mi corazón es un misterio. Creo que muy pocos aquí podríamos explicar cómo Dios consiguió hacer ese clic en nuestro interior para que nosotros nos volviéramos a Él. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. El reino de los cielos es un misterio. No lo podemos entender. ¿Por qué se predica la palabra de Dios a 100 personas y unos reaccionan, otros no reaccionan? Un evangelista se pone en el metro, se pone en la calle a anunciar el evangelio y unas personas son atraídas a Dios, otras ignoran a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Está en el corazón, está dentro, pero no podemos explicar. Y una vez que la persona recibe a Cristo, empieza a haber un crecimiento, un proceso de crecimiento, de maduración, que también es en sí mismo un misterio. Igual que hay plantas que crecen muy rápidamente y en pocos meses desarrollan una altura impresionante, hay otras que son de lento crecimiento. Por ejemplo, en el redil tenemos plantados más de un centenar de pinos. Los plantamos hace muchos años, hace como 20 años, pero apenas miden 3 metros de altura, apenas. Son de lento crecimiento. Quizá también es verdad que les ha faltado un poquito de agua, pero esa es la otra parte, ¿no? Y así entonces ocurre también en las vidas de las personas. Unos crecen más rápido, unos como que de alguna manera tienen más vitaminas espirituales y empiezan a crecer más rápido, empiezan a dar señales de maduración y de crecimiento más rápido, y otros son más lentos.
no pasa nada. Aquí lo importante es que todos estemos dándonos cuenta de si estamos creciendo o no, o si estamos estancados. Pablo decía a los corintios que para los inmaduros, en segunda de Corintios, no lo vamos a leer, pero está en primera de Corintios, para los inmaduros, Pablo decía, yo tengo que hablar cosas sencillas. O sea, Pablo no hablaba lo mismo para toda la gente a la que le compartía el Evangelio. Cuando estaba con personas inmaduras, él tenía que utilizar un lenguaje muy sencillo. Tenía que ir a las doctrinas básicas. ¿Sabes qué? Te tienes que arrepentir de tu pecado, Dios te ama, Dios quiere darte una oportunidad. Y iba al puré, a la papillita de la palabra de Dios. Cuando estaba con cristianos más maduros, entonces Pablo empezaba a hablar de la segunda venida de Cristo, empezaba a hablar de la resurrección de los muertos, empezaba a hablar del milenio, de todo lo que nos espera con el Señor en el cielo, de las cosas que son como más difíciles de entender, pero que una persona madura sí está en condiciones de poder recibir y que no le va a dañar. Por ejemplo, hay veces que la gente me dice, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da miedo. Aparte de que no lo entiendo, me da miedo. Y yo digo, bueno, quizá te falta madurar un poquito más, porque no puede ser que los planes de Dios te den miedo. Los planes de Dios son buenos, los planes de Dios son excelentes, no hay nada mejor que los planes de Dios. En Hebreos capítulo 6, dice así el autor de la carta. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Eso se supone que ya lo vimos en el Conéctate. Ya cuando hicimos el Conéctate y nos arrepentimos de nuestros pecados y dijimos, sí, Señor, soy malo y necesito arrepentirme. Dice más bien, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, ciertamente importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, etc. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de los hebreos, de los judíos, es que empiecen a mirar más allá. Dejen ya lo de primaria, lo del patio del colegio infantil. Ahora vamos a avanzar, vamos a por el filete, vamos a dejar de comer la papilla, el puré blandito, porque ya ustedes tienen que haber madurado. Y yo he decidido predicar esto, creo que guiado por el Señor, porque hay muchos cristianos que se conforman con venir a la iglesia. Y en ese conformismo no están creciendo, no están haciendo su parte para crecer. Una semilla del reino de los cielos está diseñada de la misma manera que una semilla de un árbol en la tierra. La semilla dentro de ella lleva la genética codificada por Dios, el diseño codificado por Dios para que ese árbol brote. ¿Qué necesita el árbol? Necesita agua, necesita sol, necesita protegerle de las heladas, necesita quizá un poco de abono, estar pendiente para quitar malas hierbas que puedan robarle recursos. Pero en sí misma la semilla lleva la genética necesaria para crecer. Y lo mismo es espiritualmente. No tenemos que pedirle a Dios crecimiento. Nosotros tenemos que estar procurando que la agüita, el sol estén presentes y la mala hierba esté arrancada. Y de esa manera, sin esforzarte más, tú vas a crecer espiritualmente y vas a madurar. Ahora bien, ¿cómo medimos la madurez de un cristiano? Yo he determinado 7 indicadores para los que toman notas acerca de cómo podemos medir la madurez que estamos teniendo como cristianos. Algunos quizá os van a sorprender un poco. El primero es que ya no entras en tantas peleas y argumentaciones. Porque ¿a quién de los que estamos aquí no le gusta tener la razón? A todos nos encanta tener la razón y tener la última palabra en una discusión. Nos encanta. Somos como gallos de pelea. Y estamos ahí como queremos quedar por encima. Y cuando ya no tenemos nada más que decir, entonces hacemos como los niños. Y tú más.
¿no? Un niño le dice al otro, tú eres tonto, y el otro le dice, y tú más. Sí, porque ya no sabe qué insulto decirle por encima de eso. Pero todos en el fondo tenemos esa naturaleza dentro de nosotros. Queremos quedar por encima, queremos tener la razón. Y a veces disfrazamos y decimos, no, es que yo le quiero enseñar cómo se hacen las cosas, pero mentira, lo que queremos es quedar por encima, lo que queremos es que se note que nosotros sabemos más. Y hasta sacamos frases como, alguien se lo tendrá que decir. Claro, alguien se lo tendrá que decir. ¿Y quién te ha dicho a ti que eres tú el que se lo tiene que decir? A veces es mejor dejar que la gente se choque contra un muro porque no quieren oír. Entonces, cuando la persona ha empezado a madurar, ha empezado a dejar de entrar en todas las peleas, hasta las ajenas. Ha dejado de entrar en discusiones en las redes sociales. ¿Os habéis dado cuenta los líos que se montan en las redes sociales? A cuento de la política, del fútbol, de la doctrina, acerca de tantas cosas que entre cristianos mismos vemos y empezamos a ver debates en las redes sociales que la verdad producen vergüenza ajena. ¿Sí? Que si sale un cristiano con un tatuaje y entonces le empiezan a criticar otro montón de cristianos que no, que por qué te dejaste tatuar, que por qué, y no saben nada de esa persona, pero ya empiezan ahí a sacar sus argumentos bíblicos y doctrinales, y entonces contesta el otro, tú no tienes ni idea, tú te vas a ir al infierno, y eso lo más triste es que es a la luz de todo el mundo, incluso de los incrédulos. Entonces, el cristiano maduro ha empezado a pasar un poco por alto todas esas cosas. Ni siquiera, o más bien está aprendiendo a no reaccionar cuando alguien le ofende, mintiendo o diciendo la verdad. Sería un poquito más grave si tienen la razón en lo que te están diciendo, ¿no? Si te llaman ladrón y tú eres un ladrón, pues te puedes ofender, pero es que encima tienen razón. Pero ¿qué tal si te ofenden y te dicen algo en lo que no tienen razón? Y encima vas tú y saltas al cuadrilátero a pelear esa batalla. No, el cristiano maduro ha dejado de entrar en peleas y en argumentaciones. No sirven. Y yo creo que, como Pablo le dijo a los corintios, tenemos que ser maduros en la forma de pensar. Tenemos que ser maduros en la forma de pensar. ¿De qué manera yo consigo? ¿Cuál tiene que ser mi actitud para que el reino de los cielos siga avanzando? ¿Hay alguna prioridad por encima del reino de los cielos en mi vida? Quizá es mi orgullo, quizá es mi reputación la que quiero salvaguardar. Y entonces voy a poner en riesgo el avance del reino de los cielos. Y Pablo lo expresó con tanta sabiduría. 1 Corintios 6:7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Resulta que en la iglesia de Corinto había problemas. Qué raro, ¿verdad? El día que conozcáis una iglesia sin problemas, decidme dónde está porque yo me voy a esa iglesia. y había problemas y no se ponían de acuerdo, que si me debes dinero, que si no me has cumplido lo que habíamos pactado, que si tú has hablado mal de mí, que si tú te has enrollado con mi hermana, qué sé yo, una cantidad de problemas allí. Y en vez de resolverlo entre ellos con madurez, iban delante de un juez incrédulo, un hombre que no tiene temor de Dios. Iban delante de un juez y entonces exponían el caso al juez, ¿no? Mire, es que este se pone a hablar en lenguas cuando yo voy a predicar y no me deja predicar. Y el juez diría, pero ¿estos de qué hablan? O sea, ¿de qué están debatiendo? ¿Cuál es el problema aquí? No lo veo. Y entonces Pablo dice, ¿por qué? Y esta palabra es bien difícil de recibir. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio, la ofensa, la estafa, el descrédito? ¿Por qué no más bien lo sufres? Y calladito no te quejas. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y una vez más tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor, que fue a la cruz siendo inocente, acusado de muchas cosas, pero dice la Biblia que Él enmudeció. Él no argumentó nada para defenderse. Él no se defendió de ninguna de las acusaciones que le hacían.
simplemente enmudeció, sufrió el agravio, sufrió el desprecio, sufrió el ser defraudado por toda esa gente. ¿Por qué? Porque había un plan superior, había un interés superior, que era el reino de los cielos, que se cumpliera la voluntad de Dios. Él tenía que morir. Él perfectamente se podía haber defendido, tenía toda la razón para hacerlo. Hubiera ganado ese debate, pero no lo hizo. Y lo que el Señor nos está diciendo es, si tú quieres demostrar tu madurez, tú vas a tener que empezar a dejar de meterte en tantas peleas y debates en la iglesia y fuera de la iglesia. A veces viene la gente y me dice, pastor, es que fulanito me debe dinero. Y yo digo, ¿y para qué se lo prestaste? ¿Para qué se lo prestaste? ¿Me has preguntado a mí si era conveniente que le prestaras dinero a esa persona? No me preguntaste, ahora yo quieres que resuelva. Entonces yo te digo como Jesús, ¿yo quién soy para resolver la herencia de dos hermanos? ¿No? Pues, entonces más bien a mí me ha tocado decirle a gente, ¿sabes qué? Perdónale la deuda, pero no le vuelvas a prestar. Perdónale la deuda, que es un mentiroso, que te quedó mal, que no cumplió. Perdónale la deuda. Ya Dios te va a suplir tu necesidad por otro lado. ¿Sí? Segunda característica de un cristiano que está madurando. Está dispuesto a servir. Y no solo eso, disfruta sirviendo. Es algo en lo que encuentra propósito y se deleita. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aquí en CCI no tenemos por costumbre o tratamos de que una persona recién llegada a la iglesia no se ponga a servir. Preferimos que al principio esa persona conozca cómo es la visión de la iglesia, haga algunos cursos, se forme. En esos cursos nosotros también podemos cerciorarnos de que está alcanzando una solidez en su corazón, en su fe, en su vida en general. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchas veces la gente se pone a servir nada más llegar para que no se vayan de la iglesia. Pero se ponen a servir, pero como en su interior todavía no han trabajado, hay cosas por arreglar, llega un día que dejan todo tirado. Y entonces el problema es la persona, pero también es el ministerio que dejaron tirado. Entonces nosotros preferimos que se pasen algunos procesos, que hagan el conéctate, que hagan el curso de los 12 pasos para la sanidad total, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a meterlos en un equipo de trabajo. Y hay veces que nos ha tocado decirle a la gente, no, espera, están como esos caballos que ya quieren salir a la carrera. Y nosotros, espera, tranquilo. Retén esa furia, bien. Y yo prefiero eso a tener que estar empujando a la gente. Venga, hijo, ya, venga, que ha hecho 20 cursos en la iglesia, ha ido a 20 congresos y todavía está aquí, que no llega a tiempo, que no recoge ni un papel, que ve tirado en el suelo. No, yo prefiero tener que retenerlos y decirle, espérate, venga, vamos a trabajar un poco más en tus debilidades, en tus grietas, en tu carácter. Y entonces vas a estar listo para servir y con la motivación correcta. Vas a estar listo para servir y lo vas a disfrutar a tope. Pero definitivamente es una característica de las personas que están madurando, quieren servir, quieren empezar a hacer algo, quieren empezar a trabajar en el reino del Señor, sienten una carga de responsabilidad, no quieren ser meros espectadores u observadores de lo que está pasando. Y el empezar a servir va a facilitar que tú sigas creciendo, de la misma manera que si no amanecen las ganas de servir, tú te vas a estancar. Tristemente, lo hemos visto muchas veces. Las personas que no sirven, las personas que vienen a la iglesia como el que viene a ver una sesión de cine y acaba la sesión de cine y me voy a otra cosa, a otra cuestión, pues esas personas acaban estancándose. Una muestra, una vez más, es lo que hizo Jesús por nosotros. El mayor acto de servicio que haya prestado a alguien jamás en toda la historia de la humanidad ha sido la muerte de Jesús. Jesús sirvió a nuestras vidas muriendo en la cruz. Y esto es muy interesante porque
en el fondo, cuando tú sirves en la iglesia, no importa en qué ministerio, si es un ministerio visible de los focos para acá o es un ministerio de los que llamamos invisibles, de los focos para allá, no importa en qué ministerio, en el fondo tú estás muriendo a ti mismo, porque ese tiempo que le dedicas a colocar sillas, a hacer limpieza, a interceder por otros, quién sabe, ese tiempo tú lo podrías dedicar a cualquier otra cosa que te dé a ti un placer. No tiene por qué ser algo malo, pero otra cosa. Y sin embargo, mueres a ti mismo un poco, mueres a ti mismo y lo dedicas a dar vida a otros. Colocar sillas es dar vida a otros. Venir a barrer y a fregar los váteres entre semana es dar vida a otros. ¿Sí? Dar clase a los niños es dar vida a otros. Hacer el sonido o tocar la alabanza es dar vida a otros, porque estamos dando de lo que tenemos. Y por lo tanto hay otros que están recibiendo, y eso es dar vida, eso es servir. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Hechos son amores y no buenas razones, dice el refrán, ¿verdad? O sea que está muy bien que yo le diga a la gente cosas bonitas y que le dé palabras de ánimo. De hecho, eso podría ser incluso un ministerio. Pero cuando yo traduzco eso en acciones concretas, eso es el verdadero amor en acción. El amor siempre es en acción. La fe siempre es en acción. Acuérdate de eso. En el reino de los cielos no existe la pasividad. En el reino de los cielos no existe las cosas inertes. Amor y fe implican necesariamente acción. Voy a servir. Y nosotros tenemos un lema en la iglesia, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Al menos no sirve para la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Tercera característica de un hombre o de una mujer que está madurando. Mi carácter está siendo moldeado. Y aquí tendríamos para hablar una serie entera de predicaciones. El carácter es algo realmente troncal en nuestras vidas. El carácter es lo que define quién soy yo. El carácter es lo que me lleva a perseverar. El carácter es lo que me lleva a aguantar las pruebas. El carácter es lo que me lleva a poner el despertador temprano para levantarme a orar. El carácter es el que me lleva a ser puntual para llegar a mi trabajo. Eso es carácter. Carácter es saber lo que tengo que hacer y hacerlo. Y muchas veces en la iglesia hay ministerios y hay llamados de Dios que se hunden por falta de carácter. Hay gente que tiene un don impresionante, dones para la música, dones para la predicación, dones para el evangelismo, dones para enseñar, dones para la creatividad. Impresionantes, son dones puestos por Dios. Se nota que hay algo sobrenatural en esa persona, pero por falta de carácter, muchas veces eso no se desarrolla o se cae en el día más inesperado. Me acuerdo una vez de un salmista reconocido internacionalmente, un hombre de Dios, un hombre que las letras que escribía y escribe hasta el día de hoy eran letras y canciones que cuando uno las canta, uno se pone a llorar. Uno dice: Señor, yo quiero tocarte aquí, cierro mis ojos y te estoy viendo. O sea, realmente eran salmos inspirados por Dios, pero ese hombre cayó en adulterio. Y estando en adulterio, seguía componiendo algunas canciones cristianas. Y esas canciones cristianas, estando él en pecado, seguían impactando el corazón de la gente. Era el don en acción. Tristemente, su ministerio, pues, evidentemente menguó muchísimo, porque eso fue algo que salió a la luz, fue algo notorio, y
lo que quiero darte a entender es que el don de Dios es irrevocable, pero si no tienes carácter, el fruto se va a menguar muchísimo. Vas a desperdiciar gran parte de lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces el carácter te lleva a ponerte metas. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque yo veo muchos cristianos que van un poquito así, donde les lleva la corriente, como que no toman iniciativas, no se ponen ellos mismos metas personales, metas a nivel de su relación con Dios, metas, por ejemplo, de leerse libros. ¿Cuántos libros te quieres leer durante 2019? ¿Qué cosas quieres hacer en tu vida espiritual para mejorar tu comunión con Dios, para mejorar el ministerio en el que sirves o para empezar a servir en un ministerio? ¿Qué cosas te has propuesto hacer tú? Porque muchas veces las metas nuestras son: Señor, quiero conocer la India; Señor, quiero adelgazar 10 kilos; Señor, quiero comprarme un coche nuevo este año. Muy bien, son metas excelentes. Yo te animo a que las persigas, sobre todo si Dios te apoya en esas metas. Si no, más bien deséchalas cuanto antes, porque vas a malgastar mucho tiempo y no vas a glorificar a Dios. Pero ¿qué metas te has puesto para mejorar tu calidad espiritual? Hay muchos cristianos que no se plantean esas cosas. Voy a ayunar una vez por semana. Voy a evangelizar todos los días una persona. Voy a hacer algo. Me acuerdo un evangelista, no sé si era Billy Graham o Luis Palau, no sé quién era, uno de más antiguo. Es impresionante cuando tú lees las historias de los evangelistas. Hubo un hombre que le dijo a Dios, hizo un pacto con Dios: Señor, no me voy a acostar. No, mejor dicho, dijo: Señor, todos los días voy a evangelizar como mínimo una persona. Y ese hombre, como tenía el don, pues le resultaba más o menos fácil evangelizar una persona al día. En cualquier momento, ¡pum!, sacaba la conversación y evangelizaba a alguien, ya dejándole los resultados a Dios si recibía a Cristo o no. Pero hubo un día que estaba lleno de actividades y el hombre se fue a dormir, y estando en la cama cayó en cuenta: hoy no le he compartido a nadie. Se puso la ropa, se fue a la calle de madrugada y salió a compartirle el primero que pasó. Porque dijo: Señor, no, eso es carácter, eso es carácter. No voy a pasar ni un día sin que le comparta. Y el tipo se esforzó en cumplir su promesa a Dios. La Biblia dice: paga tus votos a Dios. Pero hay que hacer votos. ¿Qué votos le has hecho a Dios? ¿Qué cosas te has propuesto darle a Dios? Hay gente que me dice: este año me voy a proponer dar más del 10%. Bueno, enhorabuena, pero hazlo. Esfuérzate, persevera, ten carácter y ten fe para perseverar en ese voto. Dale a Dios lo que es de Dios y lo que tú le prometes. Entonces, tomar iniciativas es un buen indicador de alguien que está madurando, alguien que toma iniciativas, alguien que no espera necesariamente a que le digan las cosas. Oye, ¿y tú cuándo vas a venir a un devocional en la iglesia? No, él toma la iniciativa. Voy a ir a un devocional todas las semanas. Si tu horario te lo permite, si tus condiciones te lo permiten, voy a ir a un devocional. Cosas de ese tipo, ¿no? Gálatas 4:19 dice: oh, mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán estos dolores de parto hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esas son las palabras de Pablo a sus discípulos de Galacia, ¿sí? El nuevo nacimiento duele, igual que un parto físicamente duele, también el nacimiento espiritual duele. Hay un dolor hasta que la persona es alumbrada en Cristo. Muchas veces toca predicarle y evangelizar a una persona, muchas veces, y lo traes a la iglesia y le hablas en el trabajo y le hablas tomando un café y la persona nada que nada. Yo era de esos. A mí me estuvieron hablando casi un año entero, pero te digo, semana tras semana, y yo no me daba por aludido. Yo no era del grupo de los pecadores. Yo no necesitaba un Salvador. Pero finalmente caí. Fue un parto doloroso y largo y sin epidural.
Pero también el crecimiento duele. También el crecimiento duele. Cuando un adolescente, un niño, una niña joven empieza y da lo que llamamos el estirón, los huesos duelen, las articulaciones duelen. Y es muy común verles con dolores en las rodillas, en músculos por ahí, porque están creciendo. Y en nosotros el crecimiento espiritual también va a doler. Pablo le dijo a los de la iglesia de Listra, me parece que fue en uno de esos lugares donde a Pablo le apedrearon y le dejaron casi muerto, y cuando por fin lo reanimaron, porque le dieron hasta por muerto, solamente por predicar el evangelio, y cuando por fin lo reanimaron, lo primero que le dijo a sus discípulos de aquella ciudad: es necesario que por medio de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Imagínate, Pablo le estaba diciendo a sus primeros discípulos: tenéis que tener carácter, coraje, valentía. Esto es para machos, esto es para valientes. El carácter moldeado a la semejanza de Cristo es algo que duele. ¿Por qué duele? Porque a veces Dios va a tener que meter la tijera y podar algunas ramas que están muy bonitas, tienen hojas verdes, pero no dan fruto o no están creciendo en la dirección adecuada. Quizás son amistades que Dios tiene que decirte: déjalas. Quizá otras cosas Dios las tiene que arrancar, malas hierbas que salen alrededor de nosotros. Y Dios tiene que decir: vas a tener que dejar este hábito, vas a tener que dejar este trabajo, vas a tener que dejar algo. O quizá Dios te va a tener que trasplantar a un lugar más seguro. Y vienen cambios a tu vida y tú dices: bueno, en un momento me cambió toda la vida. Bueno, puede ser parte de las cosas que Dios está favoreciendo para que tú sigas creciendo, pero vas a tener que tener carácter. Los cristianos sin carácter se los come el mundo. La Biblia los llama también tibios, y lo vemos en Apocalipsis, y Dios exhorta fuertemente a los cristianos tibios, a los cristianos que no tienen carácter. Dios los exhorta fuertemente y dice: los voy a vomitar de mi boca. Llega un momento en que Dios tiene que hacer algo drástico en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos, porque no se puede ser cristiano tibio toda la vida. Y un cristiano que está madurando es un cristiano cuyo carácter se va asemejando cada vez más al carácter de Cristo. Por eso cuando tú tengas ganas de quejarte de algo, o cuando tú quieras y le preguntas a Dios: ¿y por qué me está sucediendo esto? Esto no lo entiendo, Señor. Cuando estés en una situación de esas, donde tú dices: esto es una locura, pero si Dios es bueno, ¿por qué me está pasando a mí todo esto? Te voy a invitar a que mires a Cristo y mira lo que Él pasó. Y te vas a dar cuenta que Cristo pasó por algo similar, para que tú sepas que Dios nunca lo abandonó y que Dios finalmente le glorificó, ¿sí? Cuarta característica de una persona que está madurando y que está creciendo: en los malos momentos se vuelve a Dios, no se aleja de Dios. Cuando hay dudas, cuando hay pruebas difíciles, en vez de alejarte, te acercas, buscas el consuelo de Dios. Cuando has pecado, te humillas y clamas a Dios, experimentando una vez más su gracia y su restauración. Pero la persona que no ha madurado, cuando llega esa crisis, se aleja de Dios y toma los caminos de los viejos hábitos. El que bebía vuelve a la bebida, el que le daba por comprar pues va a comprar compulsivamente, el que le daba por volcarse en un hobby, en un deporte, pues allí se mete y se refugia, ¿sí? En estos días hablaba con una persona y me decía: es que cuando yo juego al fútbol, durante esa hora y media que dura un partido, dice, yo no me acuerdo de ningún problema de mi vida. No me acuerdo de las deudas que tengo, no me acuerdo de los problemas en el trabajo, no me acuerdo de nada. Y yo le dije, sí, es muy guay hacer deporte, a mí me encanta el fútbol y es hasta sano y todo. Digo, pero cuidado, no vaya a ser que eso sea una evasión. No vaya a ser que sea como una vía de escape, que en lugar de buscar a Dios,
te estás refugiando en eso. Otros se pueden, y eso no es malo en el sentido intrínseco de la actividad. Por ejemplo, si tú te refugias en la bebida, pues sí, eso ya es, además de un escape inapropiado, es malo, te va a perjudicar. Pero hay muchas vías de escape. Hay gente que se deprime y su vía de escape es bajar la persiana, apagar la luz, meterse debajo de las sábanas y no querer ver a nadie. Apagar el teléfono, desconectarlo todo. Y esa es su forma de pasar una crisis. No, el cristiano maduro, cuando hay una crisis, vuelve a Dios. Vuelve a buscar a Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. Señor, no sé por qué se levantan tantos contra mí. Señor, si yo estoy haciendo bien las cosas o no. Pero Señor, yo vengo a ti, a que tú me restaures. Tú eres un Dios de oportunidades, de misericordia. Tú eres más grande que mi error y que mi fracaso y que lo que yo puedo entender. Ese es el cristiano maduro, el que se vuelve a Dios. Y aun si Dios no le da una explicación, Dios le va a levantar y Dios le va a permitir salir victorioso de esa crisis. Porque, ojo, dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Malas decisiones que nos llevan a desastres, a fracasos en el matrimonio, en las finanzas, con los hijos, con las amistades, malas decisiones. Y cuando estamos en medio del problema, nos empezamos a quejar contra Dios. No, es que en la iglesia no me entienden. No, es que nadie me hace caso. Es que en la iglesia no hay amor. Y empezamos a exponer una cantidad de argumentos que lo único que están reflejando es nuestra propia necedad. Más bien, en medio de la crisis, vuélvete a Dios. Y si es necesario, te humillas un poquito. Señor, ¿dónde me equivoqué? Ayúdame a repasar la jugada. ¿Dónde me equivoqué? Quinta característica, el cristiano maduro busca más la verdad de la Biblia. Cuando tiene que tomar una decisión, acude al consejo de la Biblia por encima de cualquier otro consejo. Eso supone que una serie de cosas como las que te voy a nombrar ahora tienen que pasar a un segundo plano. No las vas a desechar del todo, pero desde luego que tienen que quedar en segundo o tercer o cuarto lugar. Como cosas como, por ejemplo, la cultura de mi país o la cultura, las tradiciones de mi familia, las opiniones políticas, las modas que aparecen en las redes sociales y en la sociedad, la opinión de la gente, ¿qué dirán? Es que si yo dejo ese trabajo, es que si yo dejo pasar esa oportunidad, van a pensar que yo, o van a decir que yo. ¿Qué dirá la gente? Tus propios sentimientos los vas a tener que dejar en el vagón de cola. La experiencia del pasado, haya sido buena o haya sido mala. No, es que en el pasado yo lo hice de esta manera y como me fue bien, ahora lo voy a hacer igual. Un momento, pregúntale a Dios. Examina a ver cuál es la voluntad de Dios en este momento. No siempre vamos a tener que hacer las cosas igual, aunque en el pasado nos hayan funcionado. ¿Por qué? Pues simplemente porque Dios puede querer enseñarnos otra cosa. Dios puede querer probar nuestra obediencia. El otro día un hijo mío tuvo un sueño y en el sueño estaba Natalia dando clase a unos niños. Bueno, el resumen del sueño es así. Llega nuestra pastora Emma y dice, no importa si si te mandan pintar 20 cuadros, no importa que tú tengas 25 pinceles y 40 pinturas, si tú solo pintas 15 cuadros. ¿Y qué estaba enseñándonos ese sueño? Que la obediencia es demasiado importante. Porque yo puedo tener muchos recursos, puedo tener muchas habilidades. En mi experiencia pasada, yo puedo ser un crack en algo. Puedo ser un maestro, un genio en algo. Pero Dios lo que va a querer en este momento es que yo me sujete a lo que Él me pide. Y eso es bien difícil. Es bien difícil porque es muy fácil que una debilidad yo se la traiga a Dios. Señor, es que yo no puedo, Señor, es que tengo pereza, ayúdame con la pereza, ¿sí? Una debilidad. Señor, es que mis ojos se van tras las mujeres, ayúdame con esto, una debilidad. Pero cuando tú tienes algo que lo haces bien, muy bien,
que incluso puede ser la fuente de tu trabajo, de tu sustento, y eres un máquina en eso. ¿Cómo vas a rendirle eso a Dios? ¿Qué tal? Ahí sí se pone más difícil la cosa, ¿verdad? Pablo, en un momento, cuando se encontró con el Señor Jesús, tuvo que tomar la decisión de echar literalmente a la basura todo el conocimiento de Biblia que él tenía. No era un conocimiento malo, porque Pablo conocía la ley de Dios. Pablo conocía lo que habían anunciado los profetas. No era malo, fíjate lo que te estoy diciendo, era bueno. La Biblia nos enseña que toda la ley de Dios es buena y es útil y nos instruye y nos capacita. Pero Pablo dice, tuve que considerarlo todo por basura con tal de conocer a Cristo. Puedo conocer toda la Biblia y si no conozco a Cristo, ¿de qué me sirve? Me voy a ir al infierno. Es lo que está diciendo Pablo. Y en más ocasiones él en sus cartas les viene a decir a sus discípulos, oro por vosotros para que sepáis cuán grande es Dios, para que sepáis cuán grande es la herencia que os ha dado. Y dice, y oro para que lo conozcáis, para que no os enredéis en otras cosas, sino para que conozcáis lo importante, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tengo que hacer las cosas? La forma de hacer las cosas la empiezo a hacer como Dios dice en su palabra. Empiezo a moverme financieramente como Dios dice. Empiezo a hacer planes teniendo en cuenta a Dios. Con quién me casaré, empiezo a considerar lo que Dios dice, que es una esposa idónea, que es un hombre espiritual. Empiezo a ver si me conviene o no me conviene un trabajo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Quiénes son mis amigos? ¿En quién busco apoyo cuando estoy en dificultades y problemas? Empiezo a considerar todas esas cosas mirando lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo educo a mis hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano que está madurando siempre tiene una pregunta en la mente. Dios, ¿cómo quieres que lo haga? Dios, ¿cómo quieres que lo haga? Para yo subirme aquí a predicar un domingo, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hable el domingo? Y yo puedo tener muchas ideas y puedo coger una predicación de hace 10 años y la leo y digo, wow, qué predicación tan buena. Eso sería fácil incluso y me ahorraría esfuerzo y trabajo, pero no me puedo basar en la experiencia. Yo le digo a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y espero que la mayoría de los mensajes que yo doy aquí un domingo son fruto de haberle preguntado a Dios. Y Dios pone en mí sentimientos, pensamientos, revelación. Hay muchas veces que yo estoy un lunes, un miércoles, cualquier día de la semana y yo le pregunto, Señor, todavía no me has dicho. Todavía no me has dicho. Y en algún momento estoy leyendo la Biblia y de repente viene un hilo ahí de revelación que en 10 minutos Dios me da el esquema de toda la predicación. Ya luego solo me toca sentarme a buscar versículos de apoyo, a desarrollar un poco las ideas, pero en 5 minutos, muchas veces ocurre así, Dios me da todo el hilo de la predicación. Y yo digo, wow, Señor. Y además viene un convencimiento tan extraordinario que no tengo ninguna duda de que esa era la palabra que Dios quería que yo dijese. Sexta característica de una persona que está madurando: perdona con más facilidad y con más rapidez. Esta es bien difícil porque hay que madurar para perdonar, ¿verdad? Y cuando hablamos de perdón, ¡ching!, enseguida nos aparece aquí en nuestro cerebro la imagen de la persona a la que tengo que perdonar o las personas a las que tengo que perdonar. Pero la motivación para un cristiano maduro de perdonar a alguien es, en primer lugar, cuidar su salud espiritual. Y en segundo lugar, es no dar ventaja al diablo en la iglesia. Porque ponérselo fácil al diablo es no perdonarnos entre nosotros. Ponérselo muy fácil al diablo, si hablamos de iglesias divididas, si hablamos de conflictos dentro de la iglesia, 90% de las veces es porque no se ha perdonado a una persona.
a la cual nos ha hecho algo o nosotros creemos que nos ha hecho algo y ya nos quedamos allí atascados, resentidos y amargados. Entonces, una persona que ha madurado está aprendiendo a manejar los sentimientos, de manera que los sentimientos no son el motor de su vida, no es lo que le lleva a tener impulsos intemperantes, como dice la Biblia. Y además, una persona que perdona con facilidad es muy fácil que vea sus propios errores. De hecho, creo que son dos cuestiones que van muy juntas. Si yo no soy capaz de ver mis propios errores, si yo no soy una persona humilde delante de Dios, difícilmente yo voy a poder perdonar a los que me hacen algo. Pero si yo soy una persona humilde, que yo llego a la presencia de Dios y digo, Señor, tú sabes lo que soy. Tú sabes las miserias que hay en mi corazón. Tú sabes, Señor, las cosas que han pasado por mi cabeza en estos días. Tú sabes, Señor, perfectamente cuánto te necesito. Señor, perdóname, perdona mi maldad, perdona mi dureza de corazón, perdona mis malos pensamientos. Y cuando yo vengo de esa manera tan honesta, tan transparente delante de Dios, cuando alguien me hace algo, lo que se despierta en mí es misericordia, es compasión. Pero si yo delante de Dios soy una persona orgullosa, que resisto la acción de Dios en mi corazón, difícilmente voy a poder perdonar a los demás. Cuando yo veo a alguien resentido con otro, entiendo que esa persona no tiene sus cuentas claras con Dios, no está experimentando la gracia, la maravillosa gracia de nuestro Señor. Séptima característica de una persona que está madurando. Vamos a hacer un repaso muy rápido. La primera es que no entra en tantas peleas y argumentaciones. La segunda, que está dispuesto a servir y disfruta sirviendo. La tercera es que su carácter está siendo moldeado conforme al de Cristo. La cuarta, que en los malos momentos se vuelve a Dios. La quinta, que busca la verdad bíblica para tomar decisiones, para enfocarse en la vida. La sexta, que perdona con más facilidad y rapidez. Y la séptima y última que yo he puesto hoy, hay más, por supuesto que sí, es lo eterno va ganando peso a lo temporal. Dicho de otra manera, lo espiritual va ganando peso en su vida respecto a lo material. Eso es tan sano y tan especial que una persona madura en Cristo ha aprendido a relativizar mucho sobre sus problemas aquí en la tierra. El apóstol Pablo decía, cuando había sufrido una cantidad de tribulaciones en su vida, naufragios, apedreamientos, castigos con látigos, cárcel, persecución, de todo tipo de cosas horribles, y él decía que todo eso era algo muy leve, una leve tribulación, decía él. ¿Por qué era leve? Si casi le costó la vida. ¿Por qué era leve? Si le costó enfermedades, le costó problemas físicos. ¿Por qué él podía decir que eso era leve? Porque lo estaba comparando no con el problema o las condiciones de vida de otra persona, lo estaba comparando con la eternidad. Y él decía, bueno, si aquí me toca sufrir 10, 15, 20, 30 años predicando el Evangelio, ¿qué comparable es eso? ¿Qué tan comparable es eso a la eternidad en la presencia de Dios? No es nada. La eternidad no tiene principio ni fin. Y entonces él era capaz de relativizar los problemas de su vida. Ay, estoy en una crisis económica, es que me va mal, es que me han dejado los amigos, es que estoy así, es que estoy en angustia. Y él decía, leve tribulación. Y me gustaría que todos pudiéramos pensar de esa manera, porque estamos enfocados en lo eterno, porque estamos enfocados en lo que no perece, en lo que no va a terminar nunca. La Biblia dice, no te hagas tesoros en la tierra, porque aquí perecen, aquí se los come la polilla. Dice, hazte tesoros en el cielo, donde van a estar para siempre, y allí vas a poder disfrutar de ellos. Entonces, una persona madura empieza a crecer en generosidad, empieza a orar por todos los asuntos, y no solo cuando hay emergencias. Empieza a buscar
invertir. Si tú crees, a los papás que están aquí, si para ti lo eterno y lo espiritual es de mayor peso, entonces tú tienes que invertir en lo eterno y en lo espiritual de tus hijos, más que en cualquier otra cosa. Y a veces le damos más importancia a que mi hijo tenga un smartphone que enviarlo a un congreso cristiano, por ejemplo. O a veces le damos más importancia a que mi hijo tenga las Nike último modelo, a que tenga una Biblia nueva en sus manos. Y eso es una señal de inmadurez. El cristiano maduro empieza a invertir en lo espiritual y en lo eterno, en él, en su familia, en sus hijos. En Romanos 8:18 está la declaración de Pablo: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Ahora entonces, si tenemos esos 7 indicadores, ¿cómo madura el cristiano? ¿Cómo yo puedo mejorar en esos indicadores? Lo primero que tengo que decirte es que no tengas prisa, pero que tampoco te pauses. No quieras correr. No quieras correr. La carrera del cristiano es una carrera de fondo, donde vas a necesitar carácter, no impulso. Donde vas a necesitar resistencia, no un sprint. ¿Sí? Depende cada vez más del Espíritu Santo. Depende cada vez más del Espíritu Santo, porque Él es el que te guía a la verdad. Él es el que te va a encaminar en la perfecta voluntad de Dios. Dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido, ese alimento fuerte del que está hablando ahí la Biblia, es la propia palabra de Dios. El alimento sólido es para los que quieren poner en práctica y están poniendo en práctica. Carlos, háblame de la segunda venida de Cristo. Muy bien, yo te hablo de la segunda venida de Cristo, pero ¿cómo vas tú con lo básico de la vida cristiana? ¿Cómo vas tú con lo básico? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Yo siempre le digo a la gente, no tengas prisa por leerte toda la Biblia, pero rápidamente de lo que tú vayas leyendo, aplícalo. Al minuto siguiente, aplícalo. Porque cuanto más sabio te crees, o cuanto más sabio pretendes ser en la palabra de Dios, más se te va a exigir. Entonces, pon en práctica lo que vas aprendiendo. Practica la obediencia, practica la fidelidad a la palabra de Dios, y eso va a hacer que tú vayas madurando y Dios te va a ir dando más alimento sólido cada vez. De los de aquí que esta mañana o en internet nos estén escuchando, el que esté en un proceso de maduración hoy se irá a su casa y estará haciéndose preguntas. Pondrá esos 7 puntos a examen en su vida y se preguntará a sí mismo y le preguntará a Dios: ¿cómo hago, Señor? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿A qué cosas voy a empezar a decir que no? ¿De qué cosas me voy a abstener? ¿Qué relaciones tóxicas voy a cortar? ¿En qué áreas de la iglesia me gustaría servir? ¿Qué cosas estoy haciendo de manera diferente a como Dios dice? ¿A quién tengo en mi lista negra para perdonar? ¿Qué iniciativas tengo que tomar? El cristiano maduro se irá hoy a casa con esa inquietud en su corazón. Y no será un oidor olvidadizo, sino que va a poner en práctica lo que ha oído y lo que el Espíritu Santo le ha hablado al corazón. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es sabia, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra penetra en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y allí, Señor, quiere clavarse como una espada de 2 filos para separar lo que son conceptos religiosos, conceptos tradicionales
de mi cultura, de mi creencia errónea, Señor, de lo que es la verdad tuya. Señor, que sea tu palabra abundando en nuestros corazones, que sea tu palabra traída por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para alumbrar nuestro entendimiento, para darnos vida, Señor, para que por ella podamos vivir, para que por ella podamos experimentar, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Hoy te ruego, Dios, que tú nos ayudes a perseverar en cumplir tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Y hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia, a ti me rindo en oración. Vamos a clamar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Y hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Gracias, Señor. Que tu palabra se mantenga fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu palabra se mantenga viva en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra fue enviada con un propósito. Y tu deseo y tu poder hará que se cumpla ese propósito en aquellos que son obedientes. Señor, que tú puedas hallar en esta iglesia, que tú puedas hallar entre nosotros hombres y mujeres obedientes a lo que tú nos pides, fieles a tu palabra, Señor, que la guardan en el corazón, Señor, y que obran por ella, por amor a ti, porque igual que tú, Señor, diste tu vida, nosotros queremos dar nuestra vida para que el reino de los cielos avance y crezca aquí en Barcelona, Señor, y hasta donde tú nos lleves. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos todo el honor. Y queremos terminar alabando a Dios. Nuestro Dios es un Dios alegre. Nuestro Dios es un Dios al que le encanta que le alabemos. Por eso abre tus labios y dale a Dios tu mejor alabanza y tu mejor canción en este momento. Yeah.
y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Es nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor. Por siempre y siempre, toda la honra y la alabanza es tuya por siempre.
Amén. Exaltado sea nuestro Señor. Bueno, no hay otra, que si no luego me piden más salario estos. Nos sentamos un momento, por favor. Vamos a dar algunos anuncios. Y antes de dar los anuncios queremos saludar si hay alguien que nos visita por primera vez en el día de hoy. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿No? No veo ninguna mano levantada por allá. Bueno, en cualquier caso, bienvenidos a todos una vez más. Tenemos varios anuncios, todos ellos muy importantes. El primero de todos es que a partir ya del domingo próximo empezamos con 2 reuniones el domingo por la mañana. Entonces la primera reunión es a las 10:30. Si llegas tarde, pues te vas a tener que esperar a la segunda, que es a las 12:30. Si llegas tarde a las de las 12:30, pues ya vamos a ver qué te hacemos. Te ponemos aquí a bailar una jota aragonesa. Recordarlo, ¿vale? 10:30 primera reunión, 12:30 segunda reunión, a partir ya del próximo domingo. También el próximo domingo, no, mentira, el siguiente anuncio es el viaje a Israel. Viaje a Israel del 21 al 30 de marzo. Ya estamos concretando los billetes de avión, que eso es lo primero que tenemos que comprar. Entonces, sí quiero pedir encarecidamente que las personas que están interesadas en viajar a Israel hablen conmigo ahora mismo al terminar la reunión. No me llamen mañana ni pasado, que mañana es mi día libre. Hoy hablan conmigo, miramos cómo están las cosas y concretamos sobre lo que se necesita para el viaje a Israel, 21 al 30 de marzo. La ventaja es que, por lo que he estado sondeando, los billetes de avión están bastante bien en este momento. ¿Por ahí está sonando algo? ¿Qué suena? Ah, es la música de fondo. Bueno, madre mía. Bueno, viaje a Israel. Tercer anuncio, Conéctate, que comienza un nuevo Conéctate, precisamente el domingo que viene, 20 de enero, es de 9 a 10 de la madrugada, 9 a 10 de la mañana. Aquí estaremos entonces impartiendo ese curso. Creo que ya está lleno el curso, ¿verdad? ¿Dónde está Luis o Luz Ángela? Están llenos, ¿no? ¿Todavía falta? Bueno, yo quiero volver a recordar a los que hacen el Conéctate que es un curso que, a pesar de ser gratuito, es muy importante, porque son, eso que hablaba Pablo en uno de los versículos que hemos citado hoy, son los cimientos de nuestra vida, y tenemos que asegurarnos que los cimientos están bien puestos, porque si los cimientos están mal puestos, el edificio no va a llegar muy alto. Tarde o temprano se va a caer encima de nosotros. Entonces, los que quieran hacer Conéctate, es un curso abierto para todo el mundo. Tienen que hablar con Luis o con Luz Ángela. Por supuesto, tenemos también otros cursos, Evangelismo y Finanzas, que van a comenzar ahora también en unos días. Están puestas ahí las fechas en el boletín, en el tablón de anuncios también, en las redes sociales, por cierto, nos podéis seguir en las redes sociales. Con respecto a curso de evangelismo, quiero aclarar algunas cosas. A veces la gente dice, yo no soy evangelista, yo no me interesa ese curso. Sí te interesa, porque no es un curso para evangelistas, es un curso para aprender a evangelizar, que es diferente. Evangelizar, tenemos que evangelizar todos, y no sé si a ti te ha ocurrido, pero a mí me ha pasado muchas veces que he querido hablarle a alguien y no sabía por dónde empezar. No sabía cómo responder algunas preguntas de esas de, ¿y si Dios es bueno, por qué mueren los niños de África? ¿Y si Dios es bueno, porque hay un terremoto y mueren 500 personas? Y no sabía qué responder, pero en este curso aprendemos a responder las preguntas difíciles y aprendemos a enfocar muy bien el mensaje para que la gente se acerque a Dios. Entonces, es un curso que es necesario haber hecho primero el Conéctate y haber hecho primero el curso de 12 pasos para la sanidad. Lo mismo nos ocurre con el curso de finanzas. No es un curso para aprender contabilidad o inversiones financieras, no. Es un curso para aprender a ordenar nuestras finanzas, ¿sí? Y por último, el último anuncio es que esta tarde tenemos una boda, la boda de Breiner y Diana, que ellos han decidido
Algunos dicen, ay, pero yo estoy invitado, pastor. Si no te llegó la invitación, no estás invitado. ¿Vale? Ya verás las fotos. Entonces, ellos han decidido traer su matrimonio, su unión civil delante de Dios. Y creo que eso es un gesto que honra la palabra de Dios y que honra a Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Entonces, ellos ya están casados por lo civil, aquí pues los vamos a reafirmar delante de Dios buscando esa bendición que solo Dios puede dar. El matrimonio se lo inventó Dios, no solo inventaron los jueces, ni los gobiernos, ni las leyes humanas. Entonces, como hay una boda, hoy no va a haber comida, ni menús, ni actividad culinaria en el salón, pero sí tenemos que tratar de más o menos recoger rapidito, aligerar, porque aquí van a empezar a haber una revolución de decoración y de cosas, ¿sí? Señor os bendiga, nos vemos, hay martes y jueves, hay devocionales, viernes hay vigilia, y los que quieran ir a Israel que se acerquen a mí, por favor.